Bien. Bueno, voy a poner también el en vivo porque tu compañera, por su trabajo, pues es totalmente asincrónica prácticamente. Hemos estado en contacto a 10 horas de la noche porque pues ella trabaja. Voy a poner el en vivo también. Y bueno, em, Estoy, estoy un poquito con la garganta que no ayuda si de repente no me escucho. Bueno, ni modo. Es de tanto hablar. Em, el hablar de pragmática de la comunicación como tal, pues es hablar de un área de la lingüística, un área que se dedica a analizar las partes del lenguaje en todo su vínculo con las personas que lo hablan. Esto significa a su vez que considera las distintas circunstancias que forman parte del proceso comunicativo y los enunciados que emitimos en él. O sea, la pragmática, vamos a decirlo así, que más allá de su acepción como disciplina de la lingüística, pues tiene otros usos como emplear sustantivos o incluso adjetivos. Es una rama que se enfoca al estudio del uso del lenguaje en contextos específicos. Cuando, por ejemplo, hablamos, vamos a hacer una investigación y la vamos a redactar en texto científico. Ahí estamos hablando que ya le ponemos una pragmática, le ponemos un enfoque en el tipo de palabras, oraciones, de acuerdo al contexto. Como estamos hablando de una ciencia, pues hablamos de texto científico, pero a su vez se interesa en cómo las personas interpretan y producen significados más allá de las palabras mismas. O sea, considera las circunstancias que rodean el acto comunicativo. Perdón, si bien nosotros vamos a redactar en un texto científico, vamos a tener en cuenta que si vamos a hacer una gráfica que va a ser publicada, ahí vamos a utilizar un lenguaje que sea un poco más entendible para las personas que lo van a leer. O sea, em, la pragmática se ocupa de los significados que ya van implícitos. Si yo lo voy a entregar al público en general, ya va implícito que a lo mejor hay algunas palabras científicas que no van a entender. Dentro de la pragmática, pues puedo poner la palabra, pero entre paréntesis puedo poner su significado. Implícitamente tengo ya que pensar que hay inferencias que se generan durante la comunicación. O sea, para evitar que haya sentido oculto y equivocarnos en los actos comunicativos. Si llega, por ejemplo, una mamá al consultorio y con un chico que se cayó y quiere que le hagas una expulsión, eres médico, le hagas radiografías, etcétera, y tú te pones a decirle, no, pues en la radiografía encontramos que hay un hematoma contuso y no sé qué. La señora capaz y hasta te pregunta, doctor, ¿y eso es grave? ¿Por qué? Porque estás usando un texto que sí es pragmática de la comunicación en el área de la salud, pero a la persona a quien se lo estás diciendo se puede equivocar en la traducción o en la interpretación. Como la persona está ansiosa de una respuesta y quiere saber si es algo grave o no, ese sentido le va a dar. O sea, en resumen, la pragmática es esencial para entender la efectividad de la comunicación en los diferentes contextos. Hay, hay diversas áreas en las que incluso tienen sus propios códigos para comunicarse. Esto es importante porque la pragmática precisamente utiliza el lenguaje, pero teniendo en cuenta cómo se desarrolla el contexto, cómo
se entienden o la relación que hay entre los hablantes y también el tipo de enunciado. Si es un maestro que está hablando, aunque tenga el conocimiento, pero si se lo va a decir a un alumno, tiene que tratar de explicar de manera que ese alumno pueda entender para comprender lo que está diciendo. O sea, que de este modo se examina la forma en que los seres humanos elaboramos e interpretamos mensajes en situaciones concretas. Esto hace que la llamada pragmática vaya más allá de lo que es la lingüística, porque también presta atención a ciertos factores que cuando nada más analizamos lo lingüístico, las frases o las palabras, no vemos, como por ejemplo, presta mucho atención al entre líneas, qué intención tiene el mensaje por ejemplo, o los conocimientos que tienen los interlocutores acerca de lo que se está hablando. Eso también lo tiene en cuenta. Una competencia que disponen los individuos para usar la lengua con fines comunicativos, pues es considerar diversos elementos que trascienden más allá de los signos lingüísticos. Esto es importantísimo porque al final de cuentas, nosotros cuando queremos comunicar algo, tenemos que cerciorarnos que efectivamente estemos comunicando lo que queremos comunicar. O sea, vamos a decir así que si queremos que el mensaje se entienda y trascienda más allá del momento, tenemos que estructurarlo con la debida pragmática. Para poder entender esto, vamos a irnos un poquito más atrás a los orígenes. Como campo de estudio, tenemos registrado que más o menos en la década de 1930, eh, un filósofo llamado Charles William Morris acuñó el término para hacer referencia al análisis de los signos en relación con los hablantes, de forma que los especialistas indican que existen antecedentes mucho más lejanos a esto, pero bueno, estos son los que ya tenemos documentados. Mencionan que los retóricos de la antigüedad fueron los primeros pensadores en reflexionar acerca de la pragmática de la comunicación. Hoy se entiende que esta constituye una forma de acercamiento a los fenómenos lingüísticos que tienen en cuenta pues todos los aspectos del contexto. Gracias a que se volvió una, digamos, especialidad, gracias a que se empezó a estudiar esto, pues el desarrollo histórico de la misma pues fue avanzando. Hoy por hoy se diferencia del estructuralismo y de otras corrientes lingüísticas porque su mirada, como el propio nombre lo indica, es pragmática, o sea, en el sentido de orientarse a la utilidad o a la practicidad. Perdón, la pragmática analiza tanto el lenguaje escrito como el oral y todo siempre en relación al contexto. Como toda ciencia, esta tiene diversos principios y puede indicarse prácticamente que tiene la particularidad de examinar cómo incide el contexto a la hora de interpretar el significado de un enunciado. O sea, observa los componentes que no son puramente lingüísticos, como los vínculos interpersonales, el estatus de los interlocutores. Cuando yo tengo autoridad para hablarle a una persona, puedo incluso llamarle la atención severamente y la persona va a tomar de mí esa llamada de atención de manera positiva porque tengo esa figura, ese estatus con el otro interlocutor. Más sin embargo, si somos pares, entonces los interlocutores pueden incluso hasta ponerse a discutir.
El analizar un discurso es a través de la pragmática, considerando los actos de habla que son más que emisiones de oraciones y tienen contenido semántico. Una correcta interpretación exige que se establezca apropiadamente el contexto. Dicho de otro modo, una misma expresión puede interpretarse de diferentes maneras según el diálogo, debido a que de acuerdo al contexto puede ser una metáfora, una ironía o tener un sentido llano, un sentido literal. El llamado conocimiento pragmático es esa competencia que le permite a los seres humanos, em, partiendo de una inferencia o de una deducción, captar la intencionalidad de la otra persona y lograr la decodificación del enunciado para interpretarlo debidamente. Por eso es que hay lenguas como por ejemplo el inglés. Tiene mucho que ver el contexto para la traducción de las palabras, porque tiene que ver con la pragmática lingüística. Los especialistas en pragmática sostienen que el emisor, al enviar un mensaje, realiza una referencia que posibilita la identificación de algo. El receptor, por su parte, hace una inferencia para la interpretación de dicha referencia. Esto supone que la referencia no está dada por los términos en sí mismos, sino por la forma en cómo los emplea el hablante. La comunicación resulta exitosa cuando el receptor tiene la capacidad de inferir aquello que el emisor efectivamente quería expresar. Y aquí, ya que somos de Tabasco, vamos a hacer una pausa. Cuando Fátima obtiene el título, la felicitan y luego camina y está ya fuera del escenario, llega una de las personas de logística y le pregunta, ¿quién eres? Y entonces ella, pues está todavía en el shock y dice, gané Miss Universo. Y entonces la persona le pregunta, ¿quién eres? Y se lo dice más fuerte. Se ve que es una persona de autoridad ahí dentro de la logística. Y entonces ella dice, Miss Universo. Y cuando lo dice, le cambia la forma del rostro y se hace consciente porque hasta mueve los ojos donde ella misma escucha su propia voz y ve la reacción de las demás personas. Y entonces lo grita, soy Miss Universo y todos los demás empiezan. La pragmática es eso. Cuando ella dice Miss Universo, pues solamente está diciendo una frase que no tiene un sentido más allá. Pero cuando ya ella grita y sus compañeras también celebran, entonces hay un entorno y ya va cargada de identidad, de éxito, ya lleva otro tono y al final de cuentas es la misma frase. ¿Qué es lo que cambió? La pragmática de cómo lo está diciendo. Por eso es que la comunicación resulta exitosa cuando el receptor tiene la capacidad de inferir aquello que el emisor efectivamente quería expresar, ¿sí? Más allá de lo lingüístico, la pragmática presta atención a la comunicación verbal, al ambiente, a las personas, a la jerarquía, a las emociones, a otros elementos. La llamada deixis es clave en la pragmática. Así se domina al señalamiento de una expresión en tiempo, un espacio o un individuo que se concreta a través de términos de elementos de la gramática. Como se puede advertir, la deixis solo se entiende en un contexto. Por ejemplo, en la expresión mis padres arribarán mañana, el adjetivo mis, el verbo arribar y el adverbio mañana
indican Deixis que ya recurre a un punto de referencia que únicamente puede ser identificado ese día, mañana. Perdón, no van a arribar otro día, ¿sí? Es contextual. El hablante con la Deixis hace que el interlocutor esté en condiciones de identificar aquello a lo que se refiere. ¿Quiénes van a arribar? Mis padres. ¿Cuándo? Mañana, de manera concreta. Esa asociación se posibilita con la inferencia a partir de toda la información adicional brindada por el emisor. En esta comunicación interpersonal, el hablante realiza una presuposición de lo que conoce el oyente, algo que permite optimizar la cantidad de datos compartidos. Cuando le dice mis padres, ya se entiende que la persona sabe que sus papás ya están viajando, que sus papás ya van a llegar, o por lo menos que la persona tiene dos papás, ¿no? Ya no se pone a decirle, fíjate que te quiero platicar que mis papás andaban de viaje y que entonces mañana arribarán. Pues no, ya le dice contundente porque ya da por hecho que el oyente ya conoce. Hay una presuposición de que el oyente ya conoce el contexto del que se le está hablando. Las presuposiciones surgen por lo que se da ya por hecho o se da que ya sabe la persona. De acuerdo a la pragmática, estos supuestos son acerca del contexto y de lo que se necesita para que el proceso comunicativo se complete con éxito. Si yo pregunto, Artemisa, ¿qué investigaste de los arbolitos? Yo ya asumo que Artemisa sabe el contexto, qué investigación, qué arbolitos, dónde, con qué propósito. ¿Sí me explico? Entonces, si alguien señala, mi jefe me asignó una nueva tarea, se presupone que el hablante tiene un empleo, tiene un jefe directo, realiza algo y ahora va a realizar algo nuevo. No es necesario aclarar este tipo de situaciones, porque ya con lo que dice queda explícito. El análisis de los factores contextuales, en definitiva, pues es clave en la pragmática. Como ya mencionamos, el registro del lenguaje, otras variables hacen que un enunciado pueda interpretarse de distintas maneras según el tipo de lenguaje. Hoy está lindo. Es una expresión que pronunciada en un día soleado, pues se interpreta literalmente, se acepta a nivel social. Y bueno, los rayos del sol, incluso si vas a lavar la ropa, pues también lo ves lindo. Pero cuando dice que está, cuando está lloviendo y dice que está lindo, entonces no lo interpretarías si vas a lavar ropa como algo lindo. Podría ser un sarcasmo, ¿sí? Si yo digo que una conversación se desarrolla en una jornada con tormentas de temperaturas de 2 grados bajo cero, puede ser sarcasmo o la intención de hacer un chiste, porque el hecho de que haya una conversación no tiene nada que ver con las tormentas ni con la temperatura. Simplemente sarcásticamente estoy usando la frialdad del tema y lo tormentoso o tortuoso que va a ser perdón, la conversación. En los medios de comunicación son habituales los eufemismos. Un periodista puede comentar que un futbolista golpeó a otro en sus partes nobles, para no referirse explícitamente a lo que ya entendemos que son sus partes nobles, ¿sí? No se supone, sin embargo, que las piernas o los brazos no sean miembros de la nobleza, sino que ya todos entendemos
que las partes nobles cuáles son. Y obviamente no nos referimos, por ejemplo, a la cabeza, ¿sí? En un discurso político que busca la persuasión, también debe de analizarse su contexto. Por ejemplo, hace algún tiempo, cuando Carlos Saúl Nemen era este candidato electoral, pues él dijo una frase que se volvió así casi casi como que su lema: síganme, no los voy a defraudar. Pero cuando él dijo síganme, no se refería a como lo dijo, por ejemplo, el Chapulín Colorado, síganme los buenos. O sea, era sencillo inferir que seguirlo era pues votar por él, ¿sí? Llevarlo a la presidencia. Y que el Chapulín Colorado cuando decía síganme los buenos, pues se refería a seleccionar a las personas buenas se fueran con él y los malos se quedaran en otra área. Al final de cuentas es síganme, pero la persuasión es diferente. Ya, Sí, oye, eso, perdón, eso le voy yo a decir que son, ¿cómo le llaman? Contextos diferentes, ¿no? O sea, claro. depende. Oye, pero los El dos ejemplo. internacionales, el Chapulín también, Ah, bueno, eso sí, por poner algún ejemplo, ¿verdad? Y hoy claro. por hoy, por ejemplo, cuando yo te digo, Artemisa, ¿me sigues? Pues estamos haciendo alusión a las redes sociales, porque pues dudo que vayas a ir detrás de mí como la patita y los patitos, ¿verdad? Entonces, entonces tiene mucho que ver el contexto. Entonces, la pragmática nos ayuda a nosotros. Fíjate bien, estamos hablando ya de un nivel alto de aprendizaje, de lenguaje, de conocimiento, y entonces ya no podemos ir hablando a la y se va. Sobre todo cuando hacemos nuestra tarea, cuando vamos a entregar nuestros proyectos o cuando hablamos con nuestros colegas. La programación neurolingüística tiene implicación pues en todas las áreas. Y es importante nosotros empezar a hablar en el contexto adecuado. Por ejemplo, hablando de tácticas y de técnicas. Por ejemplo, la programación neurolingüística en el ámbito de salud tiene muchísimas implicaciones, pero también se puede combinar, digamos, con la hipnosis. Vamos a decirlo así. La programación neurolingüística es una herramienta poderosísima porque nos permite transformar patrones de pensamiento, patrones de comportamiento que pueden estar contribuyendo a problemas de salud, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos. Digamos que la programación neurolingüística es acceder a nuestro subconsciente, a un acceso más profundo de diversas situaciones que en ocasiones incluso la persona no se da cuenta. Por ejemplo, en una sesión de hipnosis, el paciente pues va a entrar a un estado de relajación profunda y eso va como que a abrir la puerta o a facilitar el acceso al subconsciente. A través de la hipnosis, los terapeutas podemos explorar recuerdos, emociones, creencias, traumas, situaciones arraigadas y muchas otras circunstancias que pueden estar contribuyendo a todos los problemas que nuestro paciente tiene. ¿Sí? Cuando ya nosotros tenemos ese acceso, podemos identificar patrones limitantes. Ya esto lo hacemos utilizando las técnicas de programación neurolingüística. A través de estas técnicas, nosotros como terapeutas vamos a trabajar con nuestro paciente para identificar los patrones de pensamiento,
los comportamientos limitantes, los perjudiciales y todos estos patrones que surgieron a través de qué, de lo que ya nos dio acceso la hipnosis, los recuerdos, las emociones, las creencias, las situaciones arraigadas, entre otras. Va otro ejemplo. Con la información obtenida a través de esto, ¿sí? Nosotros podemos, ya entramos, o sea, ya accedimos, ya identificamos, ya clasificamos. Entonces, como terapeutas, a través de la neurolingüística, vamos a utilizar las técnicas de sugestión, de reprogramación y de todo lo que sea necesario para cambiar, por ejemplo, las creencias limitantes, ¿sí? Si lo que vamos a cambiar son respuestas emocionales asociadas con alguna problemática, pues también hacemos una reprogramación. O sea, esto por poner ejemplos y para hacer una dimensión de que la programación neurolingüística tiene alcances, yo digo, oye, yo digo maravillosos porque a mí me apasiona, pero realmente tiene alcances que en ocasiones nosotros no dimensionamos. Va de nuevo. Otro ejemplo, la programación neurolingüística ofrece a los terapeutas herramientas para reforzar nuevos patrones de pensamiento y de comportamiento. Prácticamente te permite como terapeuta en el área de la salud agarrar un borrador, dejar el lienzo limpio y empezar a dibujar de nuevo, ¿sí? Incluso a través del reforzamiento, nosotros podemos incluir la visualización. Una persona que no encuentra sentido a su vida, tú puedes lograr que esa persona se empiece a través de los patrones de pensamiento, a través de las técnicas de neurolingüística, empiece a visualizarse y empiece a encontrar objetivos en su vida a través del lenguaje positivo o a través de la creación de estrategias efectivas para enfrentar los desafíos futuros, ¿sí? O sea, hay un amplio abanico que ahorita yo voy a meterlo así rapidito porque pues no puedo ir explicando uno a uno, pero todas estas tácticas que acabo de mencionar ahorita son tácticas que utilizamos en terapia, que se usan para el crecimiento personal, que se usan para ayudar a los individuos a mejorar su bienestar general, a lidiar con situaciones estresantes o desafíos que requieren creatividad, a desarrollar resolución de problemas, a superar situaciones estresantes. O sea, nosotros aquí aprendemos pragmática de la comunicación con programación neurolingüística que a su vez nos va a ser útil en nuestro beneficio para nuestras negociaciones, para nuestro trabajo, pero también para abordar con las otras personas. Cuando nosotros hablamos adecuadamente, cuando usamos las frases, las palabras en el contexto adecuado, permeamos más allá de las simples palabras, en el contexto que nosotros hablamos. La neurolingüística, ¿por qué nos sirve para hacer negocios? Porque impactamos de una manera, enfocamos de esa manera, pero a su vez permeamos en otras áreas, volviendo a la combinación poderosa. Así se llama. La combinación poderosa que decimos los psicólogos es la hipnosis y la programación neurolingüística en la terapia. Esta trae amplios beneficios en una gama de problemas, desde la ansiedad, las fobias. Las fobias es importantísimo porque en muchas ocasiones las personas, a mí me ha tocado hacerlo incluso en un avión, a las personas que le da fobia volar, que no pueden estar en un lugar cerrado. La autoestima, el manejo del estrés que hoy es tan, no sé, es el boom de estos tiempos. Ya dijimos
que la hipnosis nos permite entrar al subconsciente a través de qué, de una relajación profunda que nos ayuda a dar un mejor enfoque mental para tener pues el acceso a toda la información que necesitamos. Durante esta etapa nosotros tenemos técnicas específicas para comunicarnos directamente con el subconsciente. Pero no nada más existe este tipo de comunicación. A veces no estás en un consultorio para realizar hipnosis. La neurolingüística te permite reprogramar los patrones de pensamiento, el comportamiento arraigado en el subconsciente, cómo responder, sobre todo, algo importantísimo, cómo neutralizar, que es particularmente efectivo, cómo abordar problemas que tienen raíces profundas en la mente de las personas. O sea, que si nosotros en algún momento tenemos una intervención, el modelo de comunicación y cambio de la neurolingüística nos permite, a través del enfoque en la comunicación, nosotros permear al pensamiento y como resultado al comportamiento de los seres humanos. Así de maravilloso, a través de las palabras, a través del enfoque que le damos al tema, a través de cómo lo comunicamos, qué palabras usamos, nuestra postura, todo el entorno, el contexto. Esto nos ayuda a permear en el comportamiento y en las conductas de los seres humanos. Y es maravilloso cuando lo vamos aplicando en la vida. ¿Por qué? Porque se basa en esa premisa de que la forma en que procesamos la información, la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás, influye en la experiencia que tenemos nosotros y que tienen las otras personas, y sobre todo en nuestros resultados de vida. Fíjate bien, cuando nosotros estamos en un lugar y estás aburrida y llega una persona divertida, ¿qué pasa? Te permea, te contagia, y aunque estabas aburrido, pues ya te contagió. Entonces, la experiencia y el resultado de ese momento se ve alterado por eso. Entonces, la neurolingüística nos proporciona herramientas, técnicas, habilidades, competencias para identificar, catalogar, influir y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden ser perjudiciales, limitantes, negativos, entre otros. Así de bonito. Entonces, cuando podemos combinar la hipnosis y la neurolingüística, pues ya podemos tener así como que una dupla más completa, porque ya aprovechamos las capacidades de la hipnosis para acceder al subconsciente, las habilidades de la neurolingüística para clasificar, identificar, cambiar, etcétera, los patrones cognitivos, conductuales y entre otras. Vamos recapitulando. Si tuviéramos la oportunidad de dentro de nuestras técnicas tener esta dupla hipnosis y neurolingüística, que sí es muy recomendable, porque la pragmática de la comunicación se usa mejor en estas dos áreas. En el caso de nosotros, no nos enfocamos tanto en la hipnosis como en la programación neurolingüística, pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la programación neurolingüística nos da acceso al subconsciente durante las sesiones, pero también nos permite, a través de la plática, de la influencia, de la forma en que le decimos a las personas, de la pragmática de la comunicación, del contexto, de nuestros gestos, todo lo que tiene que ver la neurolingüística, nosotros influir en las personas, neutralizar, eso es importantísimo, porque en muchas ocasiones se hieren a personas, a veces hasta sin querer y a veces de manera consciente, y habemos testigos que no neutralizamos este tipo de situación. A través de la neurolingüística,
nosotros podemos influir en las emociones, podemos influir en las conductas, en las palabras y sobre todo en las respuestas que tienen otras personas, incluso entre ellos, cuando nosotros no somos partícipes de ello. Fíjate bien. La neurolingüística, a través de sus técnicas, nos permite identificar los patrones limitantes. En ocasiones, hay personas que intentan cosas y que quieren hacer y que son llamaradas de petate y que te dicen sí y sí y sí y al final de cuentas no te dan resultado. En ocasiones, esto tiene que ver con los patrones de pensamiento y hasta sus conductas de comportamiento que son limitantes. Cuando tú vas a hacer una venta, si no logras que la persona se comprometa, si hay una duda, algo que le limita, algo que le hace dudar, entonces no vas a poder cerrar adecuadamente una venta. A veces, por eso el sistema de apartado, perdón, el sistema de apartado, el sistema en el que puedes ir pagando, ¿cómo se llama? En abonos y todo este tipo de cosas, te dan cierta certeza porque hacen que ese pensamiento limitante ante la compra no tenga mayor influencia. Cuando una persona va a generar compra, insiste y no te deja que lo pienses mucho. Y cuando tú le dices, es que me voy a ir y ya mañana te digo, la persona insiste y te dice y te persuade para que no tengas pensamientos o comportamientos limitantes de acuerdo a la compra. Fíjate bien, la neurolingüística está en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros necesitamos hacer cambios de creencias, por ejemplo, cuando las mujeres hemos crecido dentro del machismo y tenemos la limitante que los hombres primero, que esto, que el otro, y llegan situaciones en las que ya empiezas a aprender que no, que el valor ante la ley y ante Dios no tiene que ver con el género. Entonces, para el cambio de creencias se utilizan reprogramaciones neurolingüísticas que borran las creencias limitantes, las respuestas emocionales asociadas a este tipo de problemas y crean nuevas creencias a través de la asociación con respuestas emocionales adecuadas. Fíjate bien, hasta dónde podemos impactar en nuestros clientes, pero también en nosotros. O sea, esto es de negocios, pero también útil en nuestra vida. Cuando nosotros estamos ejecutando patrones de autosabotaje, por ejemplo, cuando empezamos a posponer, a dejar las cosas para después, al ahí se va, el poner pretextos, el tratar de justificarnos, ¿sí? Bueno, la programación neurolingüística nos permite reforzar nuevos patrones de pensamiento y obviamente de conducta. Cuando nosotros detectamos que nosotros mismos ejecutamos autosabotaje, empezamos a tener técnicas para aplicar con nosotros y modificar nuestros patrones de pensamiento, nuestro comportamiento y obviamente a través del lenguaje positivo, a través de la visualización de la creación de estrategias efectivas, de estrategias para enfrentar los desafíos, de desarrollo de resolución de problemas y otras técnicas, podemos reforzar nuevos patrones y con eso, pues mejorar en gran parte nuestra calidad de vida. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Correcto. Muy bien. A través de la neurolingüística podemos hacer cambios profundos y duraderos. Al acceder a la información, al trabajar la raíz de los problemas, al combinar la terapia con todo lo que tiene que ver las técnicas, las tácticas y las herramientas, podemos lograr que el comportamiento de una persona se dirija hacia donde nosotros queremos que se dirija. A través de la neurolingüística podemos tener resultados más rápidos en comparación
con otras técnicas. Esto puede ser especialmente beneficioso, pues para personas que desean vender, abordar problemas urgentes, cambios de conducta que ponen en riesgo, entre otras. Em, la neurolingüística es muy versátil y se puede utilizar en una amplia gama de problemas, desde hablando de la salud, ansiedad, trastornos, hasta problemas de autoestima, relaciones interpersonales, cierre de ventas, negociación, neutralización y pues obviamente el ser mediadores. Eso es importante. La mejora de la conciencia y autoconciencia. A medida que vamos trabajando los patrones de pensamiento a través de la neurolingüística, podemos experimentar mayor autoconciencia y comprensión de nosotros mismos. Esto incluso nos da como que un valor agregado porque nos hace entender y comprender ciertas cosas en las que a veces tenemos que hacer modificaciones, por ejemplo, al momento de cerrar una venta. ¿Sí? Puedo hacer autoconciencia de cómo fue el proceso a través de las técnicas y yo misma mejorar mis técnicas a través de la práctica de todas las herramientas que ya aprendí en la programación neurolingüística. Pero también de lo que sufrimos todos los seres humanos si nos descuidamos tantito. Son efectivas para reducir el estrés, la ansiedad, pero, mucho ojo, para cambiar la respuesta emocional que tenemos ante diversas situaciones. Cada vez que nosotros practicamos más la neurolingüística, reducimos esa respuesta eh, en la que nos enganchamos, esa respuesta explosiva de nuestras emociones. A través de la programación neurolingüística podemos promover la calma, la tranquilidad, la relajación que tanta falta nos hace en estos tiempos. La verdad es que sí. La programación neurolingüística en educación significa, y oye, así lo resumo yo, ve, apréndetelo. Y ya, oye, y ya ahí le pones Sig Yoli Priego. Bueno, es el conectar el lenguaje con el cerebro y el comportamiento. ¿Por qué no digo el corazón? Porque las emociones las vamos a interpretar a través del uso de nuestro cerebro y después lo vamos a volver en un comportamiento. O sea, vamos a interpretar y vamos a decidir usando la cabecita y lo vamos a ejecutar. ¿Sí? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, em, los que somos docentes podemos aplicar técnicas para mejorar la interacción en el aula y también para potenciar el aprendizaje, para generar el uso de la atención, para contener la atención de los alumnos, para propiciar también la convivencia, el respeto, la influencia a través de los valores y muchas otras cosas. Por ejemplo, una técnica que es muy eficiente y a mí me gusta mucho es el anclaje emocional. El aprender a asociar experiencias positivas a aprendizajes concretos para mejorar la retención y motivación de nuestros alumnos. La técnica de modelado también es importantísimo. Observar y replicar las estrategias exitosas de investigadores o de otros docentes o de otros estudiantes inspira cada vez que nosotros observamos a una persona que nos modela algo que lo llevó a hacer una estrategia de éxito, nos ayuda a nosotros a inspirarnos y querer replicarlo. El reencuadre, como su palabra lo dice, es reencuadrar para transformar las percepciones negativas
en oportunidades de crecimiento. O sea, si algo está, cuando llamamos encuadre, vamos a decirlo así, es un enfoque, es poner dentro de un cuadro como una fotografía y esa percepción negativa, en lugar de verlo como algo malo, entenderlo como una oportunidad para crecer, una oportunidad para ser mejores. Por ejemplo, si yo pienso que, como dice Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra, Sí, tropecé de nuevo con la misma sí. piedra. Si yo reencuadro eso, entonces pensaría yo, para no volver a tropezar con la misma piedra, aprendo cómo caminar por el camino evadiendo el lugar donde está la piedra. Es distinto, ya crecí. No me limito porque cuando dice tropecé de nuevo significa que no hay otro camino y que siempre tengo que pasar golpeándome con la piedra, ¿no? Sí. El metamodelo lingüístico utiliza preguntas precisas para clarificar ideas y fomentar el pensamiento crítico. Ay, qué horror mi garganta. Estas técnicas no solo mejoran la comprensión académica, sino que también fortalecen la programación neurolingüística aplicada al desarrollo socioemocional del alumno, ayudando a manejar conflictos dentro del aula, pero también dentro de las problemáticas de su vida. El rol del docente en el área de educación es muy importante debido a que su función va más allá de llegar al salón a impartir clases o a compartir sus conocimientos. Es una figura principal y un modelo a seguir por sus alumnos. Mucho ojo, se enfrenta cada día con diversos inconvenientes debido a que cada estudiante del aula pues posee una personalidad, una historia, situaciones distintas y si el docente no sabe utilizar el lenguaje correcto, verbal o no verbal, podría meterse en algunas complicaciones, no nada más perjudicando el método de enseñanza, sino también hasta su situación legal, por lo cual es esencial que los docentes, las personas que estamos trabajando en educación, tengamos pleno conocimiento de las estrategias neurolingüísticas para poder enseñar a nuestros alumnos. Es importante nosotros siempre entender que la pragmática de la comunicación, que la neurolingüística siempre son utilizadas para beneficio. ¿Beneficio de quién? Mío y de las personas con las que hablo. La neurolingüística nos permite entender al otro, entender sus mensajes, pero también poder nosotros mandar mensajes para que el otro lo entienda, pero también neutralizar ciertos mensajes que se mandan o ciertas respuestas que otras personas dan a cosas. Fácil. En el libro llamado Biblia, dice que las palabras blandas ablandan hasta el corazón más duro. Cuando nosotros utilizamos la neurolingüística a nuestro favor en cualquier área, ya vimos en el área de la salud, ahorita estamos viendo en el área de la educación, en la calidad del aprendizaje, en las respuestas. Ya vamos a ir viendo más adelante en, no sé, en la negociación, en la administración, en nuestra vida diaria. La programación neurolingüística nos permite entender, comprender, expresarnos, hablar, medir, tener en cuenta todo este tipo de situaciones como el contexto, porque la mayoría de las veces, la mayoría de personas lamentablemente hablan así bien instintivamente y yo de mi ronco pecho digo y opino y no analizan el contexto, no saben lo que dicen y en la mayoría de las ocasiones confunden más de lo que deberían de ayudar. Entonces, nosotros con el objetivo de contribuir, beneficiar, ayudar
es que usamos las técnicas, las estrategias y las tácticas de la neurolingüística, pues en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nosotros aplicamos estas técnicas, vamos a ver resultados distintos. Ya pusimos ejemplos de las mismas frases y así vamos en ocasiones nosotros ejecutándolos en la vida. Por eso es que es muy importante nosotros identificar cuál es la calidad, la crema innata de lo que vamos a decir, lo contundente, cuál es el propósito, cuál es la intención de lo que vamos a decir. Y claro, también aplicarle los filtros de Sócrates, si es útil, si es benéfico, porque si es basurita, pues mejor no hay que decirlo. Vamos a ir cerrando el en vivo y aprendemos más de programación neurolingüística el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Artemisa, su participación, señorita. Ay, Ya me estás eh, imitando, ¿mandé? ya me estás No, es imitando que, a mi tos. no, es que tengo una comunidad ya, pero Ya ya nada, tomé, ya nada más dije ponche y ya quieres. ya quiero pues, sí, así me dice mi mamá, tómate un vasito de tequila. Ya me tomé varios y no hay más. Ah, no, entonces Este, no, no es buena la dosis. espérate. No, bueno, me decía de la que es pragmática, pero de la enfocada la programación neurolingüística o la Sí. educación básicamente, bueno, por lo que yo entendí, Ujú. este, pues en sí tiene que, va de la mano con el subconsciente, trabajar mucho con el subconsciente mediante la hipnosis y luego o también apoyarse o hacer, ¿cómo se llama? Apuntalar, como dicen, con la programación neurolingüística. Y también hay que cuidar mucho la intención para tener el objetivo, ¿no? Porque no es lo mismo que yo diga buenos días así en tono grosero, es bueno, un tono menos agradable que decir buenos días, ¿no? Claro, Eh, y tratar de darle sentido a las palabras, ¿no? Para saber qué está expresando la otra persona, porque a veces no es ¿cómo se llama? Nada más, no ayuda mucho si no sí, tiene, todo lo si no es contrario. exactamente, confunde o se hacen malos entendidos en un futuro. O no siempre, por lo regular, si no están ¿cómo se llama? En la misma sintonía. Sí, cada uno de nosotros tiene su propia historia, sus propias individualidades y a veces nosotros no somos cuidadosos como seres humanos de ese sentido de humanidad. No usamos la empatía, no nos fijamos en el contexto, no nos fijamos en la historia de la persona, no medimos lo que decimos, no usamos esta pragmática de la comunicación. O sea, no es nada más hablar por hablar. Me decía una persona, bueno, es que yo, para no mentir, lo digo así. Le dije que tiene que ver el decir la verdad con ser grosero al decirlo. O, por ejemplo, gritar. ¿A poco es Mm, menos cierto si no lo gritas? Bueno, pero es que alguien se lo tenía que decir. ¿Y quién te dijo a ti que tú eres la persona indicada con la capacitación idónea para ayudar a la persona? claro, Bueno, es que yo no sé si le va a ayudar o no. Entonces, ¿con qué propósito le dices a una persona algo gritado que es grosero, que no es agradable, ¿no? O sea, si claro. vas a decir algo a alguien porque alguien se lo tiene que decir, entonces hay que considerar que tú seas ese alguien
que tiene el conocimiento, la pragmática, la preparación, la neurolingüística, ¿sí? Para estar en el contexto jerárquico de poder decirle a la persona lo que le tienes que decir. Pero nada más hablar porque tienes que hablar, pues no, no tiene propósito. Y hay personas que van por la vida sin filtro y después tienen situaciones y ahí en el consultorio llegan, ay, psicóloga, yo no sé por qué se encabronó si yo simplemente le dije, ay, lo que pasa es que, ¿cómo te vas a asombrar que tu hija haya sacado bajas calificaciones? Perdóname, pero desde que la conozco ha sido bien burrita. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué vas a utilizar una palabra, un adjetivo calificativo denigrante a la dignidad de una persona? En primera. Y en segunda, ¿quién eres tú para catalogar o clasificar el tipo de aprendizaje de la hija de la señora? O sea, Claro, y además las clasificaciones del aprendizaje, en ninguna hay ese tipo de palabrita. Entonces, y vamos por la vida sin medir, sin pensar, sin tener un propósito, sin el contexto, sin las palabras adecuadas, sin empatía, sin valores, sin táctica. Y después porque la gente se enoja y después porque lo malentienden y yo no sé por qué lo tomó mal y yo no sé por qué se molestó y yo no sé por qué se ofendió. Mas, sin claro, embargo, cuando nosotros utilizamos a veces hasta las mismas palabras, o sea, a veces decimos lo mismo, pero de diferente manera, cuidando el corazón y la dignidad de las personas. claro. A mí me preguntó una niña, me preguntó, Ujú. psicóloga, me dijo mi papá que tú estabas cuando yo nací. Sí. ¿Tú estabas en el hospital? Sí. ¿Y tú viste que mi papá y mi tía se pelearon en el hospital? Sí. ¿Y por qué se pelearon? La chamaquita. O sea, pero así con los ojos. Sí, claro. Mira, lo que sucede es que tanto tu papá como tu tía, bueno, ya los conoces. Te voy a decir lo que es. Lo siento, no te lo voy a dibujar. ¿Estás dispuesta a que yo te lo diga? Sí, dímelo, psicóloga, dímelo. Bueno, lo que sucede es que tu papá te quiere demasiado y tu tía también te quiere demasiado. Y como son dos personas que no las has traído conmigo, entonces ellos no saben cómo manifestar sus emociones. Entonces tú naces y está tu papá y está tu tía. ¿Qué crees que quieren? Cargarme. Exacto. ¿Y quién crees que lo quiere hacer primero? Los dos. Exacto. Entonces, ¿por qué discutieron? Porque no los he traído aquí a psicología y no saben conversar. Eso. Así Sí o es. sí. Eso es usar la neurolingüística a favor de Además, qué le voy a decir a una niña, las ignorantadas de los adultos. Mejor le digo la verdad, no los has traído aquí conmigo para que aprenda. ¿Sí o no? así es. Le dije lo básico, lo indispensable desde la pragmática de la comunicación y la hice hacer esos ejercicios. Y ella entendió y comprendió. Y entonces me dice, es que yo venía enojada con los dos. Le digo, ¿y ahora cómo te vas? Pues hasta con un poquito de compasión porque pobrecitos no saben. Exacto. Hay que enseñarles. No te enojes con ellos. Sí, Claro, pero ¿qué hace la tía y el papá diciéndole a la niña? Entonces, así es. eso, pero vamos por la vida en ocasiones. Y cuando ya nosotros tenemos este conocimiento, ya con la pragmática de la comunicación, ya empiezas a pensar, haces girar la corteza prefrontal, pone a trabajar la sinapsis, ¿sí? Y ya dices, a ver, espérame. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo básico? ¿Cuál es el objetivo? El propósito de decir algo
¿Para qué? ¿Cuál es el contexto? Si estoy en un contexto de negociación, yo no me puedo desviar de ahí. El enfoque, el encuadre debe de ser de eso. Y si las personas se salen del encuadre, ahí está el reencuadre. Los vuelves a meter al carril. Entonces, la neurolingüística, ahorita vimos prácticamente dos áreas y así rapidito en las que se utiliza la neurolingüística. Más sin embargo, pues es un amplio panorama y yo por eso te decía, la neurolingüística, ya vimos el lenguaje de precisión, ya vimos la precisión en el lenguaje, ya vimos los axiomas de la comunicación, ya vimos técnicas, ahorita estamos viendo pragmática, o sea, estamos viendo, aprendiendo y entendiendo. Y eso que entendimos hoy, a ver, espérame, la hipnosis que es en un consultorio, pero también la neurolingüística que la puedo usar fuera del consultorio en mi día a día, también son llaves al subconsciente. Entonces, antes de decirle a alguien, ay, manita, ¿qué te pasó? ¿Que te ves tan mal? ¿Qué cosa voy a pensar? Fíjate, Ah, son ejemplos básicos. Pero antes de que yo le diga a una persona eso, voy a pensar, espérame, si esto es una llavecita, mi palabra es una llave para llegar a la mente, al subconsciente, al corazón y a las conductas de las personas. Ya no puedo andar hablando así como si fuera yo un animalito que nunca ha aprendido nada, porque ya no. Al contrario. Al contrario, tenemos una frase en psicología que nosotros decimos que lo primordial es la vida y la vida de calidad. Entonces, lo primordial es la vida de calidad. Tallas muchas, vida una. Entonces, no es nada más bajar de peso. No es nada más subir de peso, no es nada más no me sirve la ropa, es la calidad de vida que a ti te ha llevado a que no te sirva la ropa o a que subas de peso o a que no bajes de peso. Y cuando yo empiezo a ver eso, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo cambio los pensamientos limitantes, los pensamientos negativos, me decía un muchacho, no, si lo que pasa es que luego yo a veces casi ni como y etcétera, pero de repente se pega sus atracones. Eso es autosabotaje. ¿Por qué te castigas con esos atascones de comida? ¿Qué quieres llenar a través de la boca? Que el vacío está acá, está acá. ¿Por qué lo quieres de repente llenar con tantas cosas y metes y metes y metes sin límite, sin cuidarte a ti mismo, sin o sea, castigándote a ti mismo o a ti misma? ¿O de qué te quieres poner una coraza para cubrirte de grasa? ¿Qué abrazo y qué cobertura necesitas psicoemocionalmente que lo manifiestas en kilos? O sea, la neurolingüística es muchísimo más allá, es ver entre líneas, es ver intenciones, es interpretar. Y entonces aprendes a dar respuestas y aprendes a decir. Ya no nada más ves a una persona gorda, ya no ves a una persona que hace esta conducta o este comportamiento. Ya no tienes esas etiquetas porque ya ves adentro. Con la neurolingüística ya ves subconsciente. Y vamos a ir aprendiendo a través de la maestría y también vas a ver instintos y vas a interpretar y vas a ver a la persona y la vas a entender. Y es diferente. ¿Ves por qué te digo que es apasionante? sí, sí, claro que sí. Ay, Es maravilloso. Bueno, ¿cómo van con las tareas? sí. ¿Te has Ah, conectado con tu no, compañero? sí, de hecho eso que hoy precisamente me estaba girando
Y ay, no lo mandé por correo, se lo mandé a mi compañera, pero no se lo mandé así, me saldé el paso, pero ya se lo mandé en un ratito. Ok, correcto, porque ya, o sea, ya en la página, supongo, ¿lograste visualizar? No, lo que mandó por WhatsApp, Ajá. no podía entrar porque mi teléfono como que se quedó sin espacio y me borró Es, todo. es lo mismo, se los mandé por WhatsApp, o sea, no Pero, quitándole salud, no quitándole la seriedad a la página, sino facilitándoles a ustedes que por alguna complicación lo hagan llegar por correo. Es lo mismo la información. ok, Nada más, sí, porque acuérdense que, a ver, la materia termina, ¿cuándo termina? El 7, ¿no? sí, se había mandado El el... 7 de enero es la última clase. Sí, Entonces, sí, ¿qué cosa pretendo yo? Que ujú, ustedes terminen antes de irse de vacaciones. Vamos a ver todos los temas y que ustedes, porque vamos a tener que el 17, ¿no? 17. sí, El 17. Ajá, tenemos 3, 10 y 17. Al 17 ya nosotros tenemos visto todos los temas. ¿Sale? ok, ujú, ¿Para qué? Porque el día 7 de enero va a ser entrega. Ahora, hay la posibilidad de que graben su video y me manden el video antes del día 7, si ustedes así me lo dicen. Si no, el día 7 nos conectamos y me lo entregan aquí y lo grabo yo, como ok, ustedes gusten. Pero por eso me estoy apurando, igual a tu compañera, eso le comento, estoy muy en contacto con ella, para que ustedes ya el 17 se grabe el último video y ya ustedes ujú, tengan tiempo para hacer su tarea, porque vienen las fiestas. ah, sí, 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 Entonces, no quiero que no me inviten rosca porque están haciendo la tarea. ah, bueno, Eso Sí, sí, entonces, bueno, si no tienen dudas, sería todo. Ahorita les voy a mandar tanto el en vivo como el enlace donde lo subo en YouTube, que de todos modos ok, ustedes entren semanal a la página de YouTube. Es más, vean este video y vean los otros, todos les sirven. claro, sí, todo Claro. eso, Ok. siempre, siempre. Claro, y es aprender. Bueno, Así. pues nos vemos el próximo miércoles y una disculpa que no me conecté a las 6, pero me dio un ataque de tos. Sí, ya me imagino. A mí también luego me da tos, pero bueno, Bueno, el hasta caso está que... hasta apenas no es nada romántico el asunto. Bueno, nos vemos el próximo miércoles y nos estamos mensajeando. ¿Sale? Bueno, ok, Buenas hasta noches. luego. Bye. Gracias, bye.